desperdicios. Uno, la sobreproducción, hacer más de lo necesario o antes del tiempo. Ejemplo, vaciar una losa antes de tener los puntos eléctricos listos. Imagínense, craso error. Que tú vacíes una losa y no hayas armado tu araña de puntos de electricidad, ni tampoco tu araña de, de agua servida y la misma de aguas blancas. ¿Okay? Si vas a embutirla. Entonces, es trabajar de más. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, entonces tienes que desarmar esa losa para poder colocar los puntos. Y eso da desperdicio, tanto en horas hombres de trabajo, en costos, ¿ok? Y en el rendimiento. Las esperas, como punto 2, obreros parados esperando instrucciones, materiales o maquinarias. Esto tampoco puede ser porque esto genera sobrecosto. ¿En qué sentido? En que tú tienes pautado, por decirte algo, un vaciado y resulta que tú no alquilaste el trompo o no te llegó la piedra y tú no pudiste ver eso antes del... Entonces vas a tener todos los obreros ahí parados esperando que llegue la piedra para poder trabajar. ¿En qué acarrea esto? Que quizás tengas que pagar horas extras porque no vas a terminar en el tiempo que estaba previsto en su horario de trabajo porque tú incumpliste con la logística o la procura que tú tenías que tener en sí. El transporte, el punto 3, mover materiales de un lado a otro de la obra innecesariamente, porque eso también genera horas hombre que puedes utilizar en otra actividad. Pues si va a mover significa también la carga del material que estás moviendo. El sobreprocesamiento, hacer trabajo con más precisión de la requerida. Ejemplo, frizar una pared que llevará un revestimiento pesado encima. Entonces, ¿por qué la vas a frizar si ella tiene un acabado diferente? En el punto 5, el inventario, tener arena o cemento acumulado meses antes de usarlo. Es dinero dormido y riesgo de daño porque se pueden dañar. ¿Ok? O puede perder condiciones. Movimiento, caminatas excesivas de los obreros buscando herramientas. Esto también genera retraso en el rendimiento de las actividades diarias. Defectos, repetir trabajo por errores, que es lo que ya habíamos hablado, es el desperdicio más caro de una obra. Y el talento no utilizado, no escuchar las ideas de los capataces o cuadrillas para mejorar un proceso. Esto es muy importante porque nosotros no podemos ser oídos sordos a las sugerencias de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos ingenieros, no somos albañiles, ¿ok? Y eso debemos tenerlo muy, muy, muy presente. La única manera que tú no escuches a tu capataz o a tu cuadrilla es que tú tengas muchos años trabajando y vengas también de haber sido obrero, ¿ok? Puedes conocer todas las herramientas que se puedan usar o de qué manera mejorar esa actividad que estás haciendo. Entonces, muchas veces, si tú tienes un talento allí empírico y no lo usas simplemente porque el ego no deja utilizar. Entonces, estas son herramientas que te ayudan a la construcción moda. Estos son los desperdicios, 8 desperdicios que esta autora Koskela indica en su teoría gerencial. Siguiente. Tenemos entonces la teoría gerencial de Last Planner System, el LPS, que es de acuerdo a su autor, el que creó este sistema, esta teoría, que es Ballard 2000 con Greg Howell en el año 2000. Ellos crearon esta teoría gerencial como una herramienta práctica para aplicar la filosofía de Lean, ¿no? Para tener una mayor confiabilidad. El Last Planner System es un sistema de control que está diseñado para incrementar la fiabilidad de la planificación y el flujo de trabajo en la construcción. Se basa en la tradición del debe hacerse al puede hacerse, asegurando que los compromisos de trabajo semanales solo se asuman cuando se han liberado todas las restricciones técnicas y de recursos. Este es ¿cómo se dice? El lema por el cual fue creado sistema, esta teoría, ¿no? Ellos hablan mucho del compromiso humano, se basa mucho en Last Planner, el LPS se basa mucho en el compromiso humano.
que ellos lo catalogan también como el último planificador, ¿no? Porque es el capataz o el residente. No es una máquina, sino una persona que asume un compromiso frente al equipo. ¿Ok? O sea, fíjate, ¿no? Es como mejorar el LEAN, la gerencia, la teoría que vimos anterior, que allí te decía que uno de los 8 desperdicios era que tú no tomaras en cuenta el talento que tenías allí, empírico, con los capataces, con los mismos obreros, con los mismos albañiles. Entonces ellos son por eso que ellos dicen, ellos hablan mucho, cuando ustedes, si ustedes se inclinan por esta teoría, del último planificador. ¿Quién es el último planificador? También hablan de la liberación de restricciones, ¿no? Si ellos dicen que, por lo menos ponen un ejemplo, si en una obra no hay planos, ¿cómo se avanza? ¿Cómo programas la tarea? Si tú no tienes el plano, o sea, tú no tienes un cronograma, ¿qué voy a hacer? Entonces, esto es también importante hacerlo. Y bueno, tenemos entonces que Ballard nos habla también del aprendizaje continuo. Dentro de su política de este programa tenemos que, él dice que hay que mejorar el porcentaje de asignaciones completadas, porque es parte, o sea, completar lo que tú ya estableciste en un cronograma, ejecutar tus actividades a tiempo para que puedas tener un rendimiento óptimo. Siguiente, ellos también, Ballard también tiene, Ballard y Kroll tienen otros pasos que para filtrar la incertidumbre, ¿no? Ellos hablan de un plan maestro, que debe diseñarse un plan maestro, porque ahí definen los hitos iniciales, el inicio, las fundaciones, la estructura y cuándo debe hacerse la entrega. El plan de fase, que es planificar de atrás hacia adelante, que necesito que esté listo para poder vaciar esta losa el viernes, por ejemplo. Él puede hacerse en 6 semanas. Aquí se identifican las restricciones, que tengo el cemento, tengo el permiso, tengo la grúa. Si tiene restricciones, no se programa. O sea, es como, ¿qué necesito yo tener en sitio el día tal? Entonces me voy hacia el futuro, ¿no? Debo tener esto, debo tener esto, debo tener otro, de una manera de garantizar tu procura. Tenemos el plan semanal, se hará compromisos firmes de las cuadrillas para los próximos 7 días. Y un aprendizaje, lo que se hizo, se mide el éxito y se analiza por qué no se cumplió lo prometido. Esto es muy importante porque nosotros cuando estamos en obra, nosotros debemos también saber cuáles son las actividades que siempre se retrasan, pero no se retrasan porque no haya un rendimiento óptimo. Por lo menos cuando nosotros hablamos de revestimiento, que lo conocemos como friso, ya sabemos nosotros que el friso base o el revestimiento base tarda un poco para secar, entonces tú tienes que darle su tiempo, tú haces el friso base, lo dejas, esa cuadrilla la pones a hacer otra actividad hasta que él seque bien y tú puedas entonces colocarle el friso, el acabado que tú le quieras dar a ese muro, a esa pared. Entonces es importante que ustedes conozcan también cómo miden ese rendimiento, por qué se tardan, hay actividades, por lo menos cuando hace revestimientos exteriores, por supuesto que el rendimiento es menor al revestimiento interior. El revestimiento interior, porque si ya la estructura tiene techo, esa persona no está sometida a esos efectos climáticos severos, ¿no? Como el que está en la parte de afuera, en el exterior. Entonces hay muchas cosas que ustedes también como gerentes deben ver qué les puede retrasar y medir en una manera oportuna, sin ser tampoco esclavizadores, medir ese tiempo en que se pueden ejecutar esas actividades y ustedes pues tener un cronograma más adaptado también a la realidad y que sea muy fácil de cumplir. Siguiente. Siguiente. Ok. Ajá. Tenemos aquí el tablero físico, cómo trabaja el LPS. El LPS trabaja con un tablero físico que no es oculto, no puede estar escondido, que nadie lo vea, no. Y ellos trabajan con fichas de colores, ¿ok? Cuando es en físico lo ponen en fichas de colores y si lo tienen de manera digital igualito lo tienen que trabajar con fichas de colores. Entonces ahí vas a tener tú
la planificación visual, cada lector debe representar a un contratista, el post-it que está colocando allí, o una disciplina diferente, ya pueden ser los de electricista, los de plomería, los de estructura o los de acabado. Y esto permite ver de un vistazo si hay amontonamiento de gente en una misma zona, te permite ver, bueno, ¿y qué es esto? Porque yo tengo tantos azules. Ah, no, yo voy a revisar qué es lo que pasa, que hay mucha gente aquí haciendo una actividad y tengo la amarilla por lo menos con una sola. Quiere decir que están más enfocados en una actividad y la otra que también debe ir de acuerdo al laxo, porque ahí lo vas a ver, cada recuadro allí representa, puede ser el día de la semana con la fecha, ¿no? Y vas programando tus actividades. Entonces, te permite, un ojo avisor que está pasando aquí, que se está acumulando la gente en un lado y tengo unas actividades sin desarrollar. Y el flujo de derecha a izquierda, que se coloca al hito de la llegada al final de la semana o fase, y se van pegando las tareas hacia atrás para asegurar que lo que se hace hoy es realmente lo que necesita hacerse para lo que viene mañana. Es una parte del juego de este tablero. Y el compromiso público, que es el tablero que debe estar en la oficina de obra o en un pasillo transitado. No es un archivo oculto en la laptop del planificador, es la hoja de ruta que todos los capataces ven y firman cada mañana. Es una forma de hacer el control, como se acuerdan del project, ¿no? Más o menos algo así. Pero lo tienes en físico, lo puedes tener en una computadora, pero no una computadora oculta. Preferiblemente en obra tiene que estar en físico, así como está allí. Y que todos vean, tanto los capataces como el ingeniero y bueno, capataces, maestros de obra y los ingenieros. Tienen que estar pendientes, bueno, imagínense si cae el dueño de la empresa conoce este tablero de juego y te va a decir que, que estás sobrecargando de costos el rendimiento de una semana. Entonces es importante, ellos usan este tablero. Esta es una recomendación que hacen de un ejemplo visual de cómo aplican ellos esta teoría gerencial. Siguiente. Bueno, entonces aquí venimos con el PMBOK. Sabemos que el PMBOK es muy conocido por ustedes. Creo que es una de las teorías más conocidas. El PMBOK es la suma de conocimientos de la profesión de gestión de proyectos. Incluye prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras que están emergiendo en la profesión. Proporciona un marco de referencia común para que los gerentes de proyectos apliquen procesos, herramientas y técnicas que aumenten la probabilidad de éxito en una amplia gama de proyectos. Entonces, es importante esta definición. Acuérdense que el PMBOK es una guía práctica, ¿verdad? Para la gerencia de proyectos que la emite el Project Management Institute, que es el PMI. El PMI es un grupo de gerentes, de personas que son los que hacen seguimiento a sus guías prácticas para la gestión de proyectos. Ellos son los dueños de la firma y son los que hacen los cambios. Nosotros hemos trabajado el PMBOK en su 6ª edición y ahora hay una versión nueva que es la 7ª edición. Lo importante es que ustedes sepan cuándo trabajar la 6ª y cuándo trabajar la 7ª. Siguiente. Les traje aquí a colación un esbozo de lo que es la 6ª edición y lo que es la 7ª edición y cómo vienen sus presentaciones en el mercado. La 6ª edición es un manual de instrucciones. Te dice exactamente qué herramientas debes usar y qué documentos debes generar, tanto para entradas, para herramientas y para salidas. Es prescriptiva, se utiliza mucho cuando vamos a generar modelos, ¿no? Porque el modelo debe tener una entrada, una herramienta y una salida, ¿ok? Para que tú puedas medir el producto. Y la 7ª edición es una constitución, o sea, te da los valores y los principios que deben guiar tu comportamiento, pero te da la libertad de elegir las herramientas según el proyecto. Ella está basada en el desempeño. Actualmente se está utilizando mucho cuando queremos
enfocarnos a la gestión. ¿Ok? Entonces, cuando nos queremos enfocar en la gestión, pues utilizamos la séptima edición, porque la sexta es más que todo como una receta. Es como, sí, como la receta del proceso que tú vas a seguir para. Siguiente. Les quise traer un cuadro comparativo de lo que es el PMBOK en su sexta y séptima edición. ¿Cuál es el enfoque principal de cada uno? El de la sexta está basado en procesos, en cómo se hace. La séptima en principios, para qué se hace. Estructura. La sexta, 10 áreas de conocimiento, alcance, tiempo y costo. Mientras que la séptima vería entonces 8 dominios de desempeño, interesados en equipos, en planificación, entre otros. Con respecto al entorno, a la característica entorno, tiene proyectos predictivos, que es la sexta edición, la cascada o la tradicional, como lo conozcamos. Y la séptima edición, los proyectos híbridos, ágiles y predictivos. Y con respecto al objetivo final, se tiene entonces los entregables, que es el plano, la columna, la vía. Y en la séptima edición son los principios, va con la entrega de valor, con la utilidad socioeconómica de la obra. Siguiente. Dentro de la séptima edición, que es la que está ahorita en el tapete, como se quiere decir, ella establece 12 principios para su utilización. Tiene la administración, que es ser responsables y éticos. Tiene el equipo, que es crear un entorno colaborativo, interesados, involucrarlos eficazmente. Con respecto al valor, enfocarse en los beneficios, no solo en los ladrillos. Utiliza el pensamiento sistémico, entender cómo una parte de la obra afecta a la otra. Liderazgo, demostrar comportamientos de líder. Adaptabilidad y resiliencia, capacidad de respuesta ante crisis como escasez de material. Calidad, satisfacer los requisitos. Complejidad, navegar en entornos difíciles. Riesgo, optimizar las respuestas a la incertidumbre. Adaptación, ajustar la metodología al tamaño de la obra. Y el cambio, que es lograr el estado futuro previsto. Estos son los 12 principios que ellos utilizan para el empleo de esta teoría gerencial en un trabajo de investigación. Siguiente. Es importante, bueno, dentro de la teoría del PMBOK, es que el PMBOK ya no busca el cambio que hubo de la sexta a la séptima, que ella no busca terminar a tiempo, sino que el proyecto sea útil para la organización. Bueno, vemos entonces el BIM, que también está ahorita en el tapete. Cuando lo vamos a trabajar en base a gestión. Fue creado por Chuck Eastman en el 2011, esta teoría gerencial, y es una tecnología de modelado y un conjunto asociado de procesos para producir, comunicar y analizar modelos de edificación. Estos modelos se caracterizan por ser representaciones digitales, ricas en datos y orientadas a objetos, que permiten una gestión eficiente de la información durante todo el ciclo de vida de la construcción. Siguiente. Esta teoría, para un magíster en gerencia, el BIM tiene 3 dimensiones que deben estar en sus bases teóricas. La tecnología, el proceso y la información. ¿Qué debes tener de la tecnología? El software y el modelo en 3D, que vendría a ser tu herramienta. El proceso, cómo colaboran el arquitecto, el calculista y el constructor para lograr una buena gestión. Y la información, que es lo más importante, el modelo no son dibujos, son datos. Ese modelo te va a dar datos de costos, de materiales, de tiempos y de marcas que te permitan a ti garantizar la calidad de la obra, más que todo de gestión. ¿Ok? Cuando hablamos de gestión, nos podemos apoyar en el BIM porque tiene herramientas que te van a ayudar a ti a medir esos elementos, ese triángulo también forzoso que es costo, materiales y tiempo. ¿Ok? Que es el triángulo de hierro. ¿Ok? Siguiente.
Tenemos entonces la ISO 31000, que también es otra teoría gerencial que se está utilizando muchísimo. Y nos dice, fue creada, esta ISO fue aprobada en el 2018. La gestión del riesgo se define como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. El riesgo, a su vez, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Este efecto puede ser una desviación positiva o negativa de lo que se espera, y la gestión busca minimizar las amenazas y maximizar las oportunidades. Fíjate, ¿no? También trabaja con la gestión del riesgo, muy parecido al LEAN. Lo mide, puede ser que esa desviación la miden si puede ser objetiva o positiva o negativa, y qué representa eso la amenaza y de qué manera yo la puedo minimizar y de qué manera yo puedo maximizar esa oportunidad. Siguiente. Tenemos entonces que para que el ingeniero pueda, no, deba usar esta ISO 31000 en su trabajo de grado, en su enfoque gerencial, él debe tener presente incertidumbre versus riesgo. La incertidumbre es el no saber qué va a pasar, y el riesgo es el impacto de eso en el presupuesto o en el cronograma de su obra. ¿Ok? Esto ya nosotros lo hemos también conversado, porque es cuando tú trabajas de una manera sin planificación. Tú debes tener todos los elementos, y para eso tú debes siempre planificar tus actividades con tiempo, para que puedas no tener incertidumbre. Hay que minimizar esa incertidumbre en el momento de la ejecución de una obra. No podemos tener incertidumbre, porque eso nos va a generar el riesgo. El riesgo porque eso va a impactar de manera negativa en los costos, va a incidir en unos sobrecostos de ejecución. Tenemos los riesgos positivos, que son las oportunidades. Por lo menos si el precio del acero baja de repente, eso es un riesgo positivo. ¿Cómo lo aprovechamos? La ISO también enseña a gestionar eso también, de qué manera vamos a aprovechar el precio del acero bajó. Quiere decir que ya tú tenías acero comprado, lo vas a cobrar en tus partidas presupuestarias pues a un precio mayor, y tú ahí sale ganando la empresa. Y la cultura preventiva, un magíster no apaga fuego, sino que instala extintores. O sea, la parte operativa no. Tú vas a crear herramientas, vas a dar soluciones, vas a tomar decisiones que te permitan minimizar ese fuego, ¿ok? Pero con extintores. No vas a ir a cargar un tobito de agua y lo vas a apagar. Y la gestión de riesgo se hace antes de mover la primera piedra. Era lo que decía, ¿no? No, la forma de minimizar tú la incertidumbre es si tú planificas, y la gestión de riesgo lo hace, esa planificación que puede llevarte a un riesgo, que te puede incidir en un riesgo, tú la tienes que controlar antes de que eso ocurra. O sea, las actividades previas es importante para la planificación. Siguiente. Bueno, aquí les traje un compendio que ustedes después lo revisan con calma, cuál es la filosofía de cada uno de ellos y cómo lo puedo aplicar yo en mi trabajo de grado. Por lo menos el Lean Construction es en el concepto core, es una filosofía de eliminación de desperdicios, muda, ya sabemos lo que es eso. Y cuando se aplica, cuando necesitamos optimizar flujos de trabajo y reducción de pérdidas en obra. El Last Plan existe en el LPS, es un sistema del último planificador, que es el planificador colaborativo, que ya sabemos que es aquel que es la opinión, escuchar la opinión del maestro de obra, del capataz, o también de los albañiles y obreros, para la mejora de las actividades. Y lo aplicas cuando buscas la mejora de la confiabilidad de la planificación semanal versus la mensual. El PM Book, en el CORE, el estándar global de las 10 áreas del conocimiento, y la aplicación en el trabajo de grado es la estructuración de procesos de inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Es muy importante que sepan eso.
cuando vamos a trabajar con la sexta edición. ¿Por qué? Porque vamos a medir inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Muy, muy, muy para modelo. El BIM gestión es el modelo como base de datos de las únicas 7 dimensiones y se aplica cuando vas a trabajar con la gestión de la información, detección de interferencias y control de costos en 5D. Y la ISO 31000, que es la gestión de riesgos, cuando vas a trabajar con gestión de riesgos, identificación, análisis y respuesta, y lo aplicas en mitigación de imprevistos financieros, técnicos y ambientales. Es más o menos como adaptar en filosofía, claro, ustedes tendrían que leer a profundidad, dependiendo de lo que quieran hacer, ven en cuál de ellos aplica, cómo aplicar esa teoría, qué es lo que yo debo conocer para aplicarla, cuáles son los pasos que esa teoría utiliza para generar un producto, para poder alcanzar yo esa aplicabilidad que quiero en el trabajo de grado. Claro, esto ustedes van a leer y lógicamente cuando ustedes tengan su tutor, ustedes le plantean la idea al tutor. Lo importante es que ustedes aprendan a no ser una carga para el tutor, sino que ustedes tengan pleno conocimiento de lo que ustedes están haciendo y que ustedes puedan defender también sus criterios, ¿no? Porque muchas veces nos toca defenderlo, bueno, no, yo lo quiero hacer esto por aquí, o sea, yo tengo facilidad con esta herramienta y yo la voy a usar, buscarle la vuelta a la herramienta y aplicarla. Pues no que que tu tutor te tenga que decir qué es lo que tú debes hacer. Yo creo que a este nivel ya ustedes, y con más con la experiencia, aquí no hay jovencitos y los jovencitos que hay ya están trabajando y ya tienen que irse, están en ese proceso de formación de criterio. Y así no sean gerentes, tienen gerentes a cargo y ellos pueden ir midiendo los pros y los contras. Y es una forma también de ustedes poner en una balanza qué tomar y qué no tomar de esas prácticas gerenciales que muchas veces vemos y que no estamos de acuerdo, pero con basamentos teóricos. Siguiente. Bueno, les quise traer a ustedes aquí ¿cómo se explica? Un ejemplo de redacción cuando nosotros integramos no una sola teoría, sino que mi investigación necesita de las bondades de una teoría y también las bondades de otra teoría para blindar, para darle ese rigor científico a mi investigación. Traje un ejemplo que dice lo siguiente: para el abordaje de la presente investigación se asume la gestión de proyectos. Fíjate, ¿no? Se asume la gestión de proyectos. Hay muchos de ustedes que van a trabajar con gestión de proyectos bajo el estándar global del PMBOK, ¿verdad? 2021. Si es el 2000, ya les digo por qué es el 2021. El 2021, la séptima edición, específicamente en su séptima edición, muy bien, la cual transita de procesos rígidos a principios de entrega de valor. En este sentido, fíjate, ya estamos sumando, ¿no? Añadiendo. En este sentido, la planificación de la obra no se concibe como un evento estático, sino como un sistema adaptativo. Complementariamente, estoy añadiendo, ¿verdad? Esta visión se fortalece con la norma ISO 31000-2018, la cual establece que la gestión de riesgos debe ser una parte integral de todas las actividades de la organización. Al contrastar ambos marcos, se establece que el éxito en la ejecución de la infraestructura vial en el estado Falcón depende de la capacidad del gerente para identificar eventos inciertos, riesgos, y cuantificar su impacto en las áreas de conocimiento, de costo y tiempo definidas por el PMI, transformando la incertidumbre en una variable controlable mediante planes de respuestas proactivas. Fíjate, aquí es un ejemplo que es como, vamos a analizarlo de una manera como pedagógica, ¿no? Fíjense, ¿no? Traemos la integración de las dos, pero de una vez nosotros hacemos como una cita que viene a ser como el cimiento. Yo establezco en esa cita con cuál de esos autores o de autores de teoría yo voy a trabajar y en qué año, o sea, el año de la publicación.
es importante que coloques el nombre y el apellido. O sea, es el PMBOK del Project Manager Institute con 2021, el PMI y el ISO 31000 que fue aprobada en el año 2018. Ya por ahí tú estás sentando la base. Esto le da una validez científica a tu investigación. O sea, tú estás hablando sobre las teorías de otros autores, ¿ok? Creadores de esas teorías, creadores de ese contenido cual tú estás haciendo cita. También vemos que estamos utilizando conectores, tenemos en este sentido, complementariamente, ¿ok? Estamos uniendo ideas al contrastar ambos marcos. Entonces, vas usando, vas uniendo dos teorías distintas o vas enlazando en el párrafo, vas enlazando las ideas principales. Tenemos la aplicación local, aquí estamos hablando que está, ella dice que es la ejecución de la infraestructura vial en el estado Falcón. Ya de una vez estás delimitando geográficamente para dónde va a ir tu teoría. Y el aporte del investigador que dice que la última frase que es transformando, ya de una vez tú estás diciendo qué es lo que tú conseguiste con esa integración de las teorías, transformando la incertidumbre en una variable controlable mediante planes de respuesta proactiva. Entonces, esto es más o menos un producto de cuando tú integras dos teorías y vas a dar como que la explicación por qué integraste tú estas dos teorías. Y al final, cuál fue el resultado que eso te dio. Siguiente.